Buenos días a todos y todas. Bueno, un placer de estar acá con ustedes. Muchas gracias, Miriam, por la convocatoria. Y bueno, vamos a hacer un recorrido sobre este vínculo tan rico, tan problemático entre lo teatral y lo político. Aclaro que yo me voy a limitar a la historia del teatro occidental, o sea, el teatro en Occidente. Yo en esta charla no voy a entrar a las cuestiones riquísimas e interesantísimas y con una larga historia del vínculo entre el teatro y lo político en el teatro argentino, que realmente sería tema para otra charla. Es decir, acá vamos a seguir este vínculo entre el teatro y la política, y empiezo por una aclaración terminológica que creo que es importante. Teatro y política por un lado, y el teatro político por el otro, son dos cosas diferentes, no son sinónimos. Vamos a empezar por ahí. El vínculo entre lo teatral y lo político es fundante para el teatro occidental. Es decir, es más, yo soy radical en este aspecto. El teatro empezó en Occidente, en la Grecia antigua, como una institución política de la polis, especialmente en sus dos grandes géneros, que son la tragedia antigua, a la que yo me voy a referir específicamente, y la comedia antigua. Es decir, los dramas de Esquilo, Sófocles y Eurípides, especialmente Esquilo y Sófocles, y la comedia de Aristófanes, la comedia antigua, ¿cierto? Es más, yo creo que el vínculo entre lo teatral y lo político recorre toda la historia del teatro en Occidente y más concretamente, esto lo vamos a ver en un rato, el debate sobre o acerca de una posible eficacia política del teatro es, es la base, creo yo, de la discusión estético-teatral durante el siglo XX y sigue absolutamente vigente hoy, a pesar de que, como sabemos, hoy estas dos categorías, el teatro por un lado y la política por el otro, se han tornado sumamente controvertidas, ¿no? Esto todos lo sabemos. Por otra parte, el sintagma teatro político, en sentido estricto, digamos, para establecer esta diferencia, refiere a una categoría que fue instaurada en las primeras décadas del siglo XX, es decir, alrededor de la década de 1920, y desde entonces impregnó, por supuesto, numerosas teorías y prácticas teatrales, ¿no es cierto? Si yo quiero hacer primero esta distinción. Nosotros lo que vamos a recorrer es el vínculo entre lo teatral y lo político, y por supuesto, en uno de los momentos de nuestra charla me voy a referir a la constitución del teatro político como modelo estético teatral alrededor de la década de 1920-1930, ¿no es cierto? Es decir, a mediados del siglo pasado. Bien. Es un tema, recién lo comentaba yo la profesora Miriam Corsi, inmenso. No me había dado cuenta yo de lo enorme que es hasta que me puse a preparar esta charla. A mí siempre me pasa lo mismo, después empiezo a recortar, ¿no? Pero bueno, yo les propongo un recorrido por 4 momentos en los cuales este vínculo es particularmente pregnante e interesante. Un primer momento es el vínculo entre lo político y lo teatral en la Grecia antigua. Un segundo momento es el vínculo entre el teatro y lo político en el drama isabelino en el siglo XVII, momento en el cual surge además la filosofía política moderna, ¿ok? Especial, por supuesto, con especial referencia a los dramas de William Shakespeare. Tercer momento, la constitución del sintagma teatro político y la configuración del modelo estético teatral al cual esta etiqueta hace referencia. Y ahí vamos a seguir una línea que arranca a partir del creador, tanto del sintagma teatro político como del teatro político como propuesta estético-teatral, que es Erwin Piscator, el antecedente, nada más y nada menos, de
Vsevolod Meyerhold y de Bertolt Brecht. O sea, el teatro épico dialéctico de Bertolt Brecht es, por supuesto, yo diría la más conocida configuración del teatro político en sentido estricto en el siglo XX, ¿cierto? Tercer momento. Cuarto momento, bueno, vamos a analizar juntos una pregunta. ¿No? Y como no tengo ninguna certeza al respecto, hago la pregunta. ¿Teatro político hoy? Me gustaría que debatiéramos sobre estas cuestiones. Yo voy a tomar como punto de partida para esta discusión el texto, que seguramente ustedes conocen, de Hans T.S. Lehmann, que es el teatro postdramático, un texto que se publicó en castellano en el 2013 y que le dedica un capítulo al final que tiene como título justamente lo político, donde Lehmann da algunas sugerencias respecto de o respecto de la presencia de lo político en este nuevo teatro, y pongo nuevo, por supuesto, con entre comillas, ¿cierto? Es decir, este nuevo teatro, que no es nuevo, por supuesto, y mucho menos ahora, al que Lehmann llama el teatro postdramático, ¿no es cierto? Es decir, estos son los 4 momentos que yo les propongo que recorramos, ¿sí? Bien, antes que nada, me gustaría hacer 3 reflexiones a partir de lo teórico respecto de la categoría de lo político y la política y del vínculo entre lo político y la teatralidad. En primer lugar, me gustaría que recordemos la distinción que establece Jacques Rancière. Rancière es un pensador francés contemporáneo, uno de los estudiosos más interesantes sobre el vínculo entre lo estético y lo político. Y fíjense que Rancière distingue estas 2 categorías, la política y lo político, que nos va a ser útil esta distinción para el desarrollo que sigue. Para Rancière, la política es la institución política propiamente tal. Y fíjense que Rancière hace derivar el término política, la política, del término policía, es decir, las instituciones burocráticas del Estado. El Estado, los partidos políticos, los políticos profesionales, es decir, lo que hoy entendemos la institución política, ¿no es cierto? ¿Qué es? Vamos a ver que se funda, digamos así, por lo menos para Occidente, durante la modernidad occidental. Es decir, en ese cruce entre el siglo XVI y XVII, y vamos a analizar el Estado moderno, tal como lo entendemos, vamos a analizar, porque es muy interesante este momento de constitución del Estado, ¿no? Del Estado institucional, del Estado como institución, en el siglo XVII y cómo se refleja esto especialmente, esto y las problemáticas y las contradicciones, ¿no es cierto?, y las incertidumbres que esta novedad genera en el contexto de los dramas de William Shakespeare. Por otro lado, lo político, dice Rancière, es la acción instituyente y destituyente del demos, del pueblo. Es decir, lo político, que por supuesto tiene una muy amplia o un muy amplio contenido semántico, es la acción del demos, del pueblo, de los gobernados, que discuten, que debaten posibles formas de convivencia colectiva o posibles formas de convivencia social, que sostienen determinados modelos de convivencia colectiva y, por supuesto, lo proponen a las instituciones de la política, debaten con la política al respecto y, obviamente, se contraponen o combaten a la política cuando esto que ellos desean, este modelo de convivencia, no coincide con las propuestas que bajan de la institución política. O sea, esta distinción es importante para nuestro recorrido y fíjense que Rancière dice para que
espacio de lo político sea saludable, es importante que estos dos polos se mantengan y que la relación de tensión dialéctica entre ambos siga existiendo. O sea, si la política desaparece, caemos en la anarquía; si lo político desaparece, caemos en el totalitarismo, dice Rancière, ¿no es cierto? Es decir, por eso este vínculo dialéctico entre estos dos polos tiene que mantenerse, ¿ok? Bien, esa es la primera distinción. Segunda fuente teórica, eh, sobre todo cuando se trata de definir qué es la política, es justamente un ensayo muy interesante de la pensadora, una de las pensadoras más interesantes sobre lo político del siglo XX, que es Hannah Arendt. El ensayo se llama justamente ¿Qué es la política? Es un ensayo de 1950. El pensamiento de Arendt está muy marcado por la experiencia de los totalitarismos y de los fascismos de la década del 30, y en realidad ella piensa siempre sobre ese horizonte. Y fíjense que ella dice lo siguiente, cuando trata de definir y de describir qué es la política, dice: la política es el resultado o se basa en el hecho de la pluralidad y diversidad de los seres humanos. Dios creó al ser humano, dice Arendt. Los seres humanos, múltiples y diversos, son producto de la actividad en este mundo. Es decir, la política trata del estar juntos los unos y los otros de los diversos, o sea, de los que son diferentes, de los que son radicalmente diferentes, va a decir ella más adelante, ¿no es cierto? La política nace en el entre los hombres. No hay ninguna sustancia propiamente política. La política es un vínculo, es una relación, es un entre los que somos distintos, los que somos diversos, ¿no es cierto? Los que somos diferentes. Lo que somos diferentes como sujeto agente, como sujeto de acción y como sujeto de deseo, ¿no es cierto? Es inevitable, obviamente, que entre quienes son diversos surja el conflicto. Y de hecho, el conflicto, dice Hannah Arendt, es absolutamente fundacional de la política. ¿Ok? Es fundante de lo político, el conflicto entre los que son diversos. Por supuesto que en un pensamiento antitotalitario como el de Hannah Arendt, esta diversidad tiene que ser conservada y tiene que ser mantenida, obviamente. Tiene que ser respetada, ¿verdad? Pero la política, obviamente, surge de este hecho. Surge del hecho de que en un colectivo conviven en el mismo espacio los que son diversos. Ahora, obviamente, frente al conflicto entre los diversos, hay dos posibles salidas. Una fuera de la política, que es la violencia generalizada, lo estamos viviendo hoy en la República Argentina, y otra fuera, o sea, dentro de la política, que es justamente el consenso, la mediación y la delegación. Retengan estos tres conceptos: consenso, mediación y delegación. Es decir, hay una frase maravillosa de Arendt, dice: la política organiza de antemano a los absolutamente diversos en consideración a una igualdad relativa y para diferenciarlos de los relativamente diversos. O sea, fíjense qué interesante esta relación dialéctica que establece Arendt, que por supuesto tiene una matriz de pensamiento marxista además, entre igualdad y diversidad en el contexto de la acción política, ¿no es cierto? La política, entonces, dice Arendt, es consecuencia necesaria de ciertos rasgos de los sujetos humanos. Son sujetos activos, es decir, son seres de acción, son seres capaces de acción y a veces de acción violenta, son sujetos de deseo, obviamente. Establece un entre, o sea, la política habla de un entre, porque estos sujetos humanos son sujetos de socialidad, son seres sociales, y son absolutamente diversos, y de estos rasgos intrínsecos del sujeto humano deriva la política.
Concluye Arendt, solo en la política podemos ser libres. O sea, solo en el contexto de la política entendida de esta manera, podemos producir, podemos construir nuestros proyectos, ¿no es cierto? Podemos inaugurar, crear algo nuevo, dice, ¿no es cierto?, Hannah Arendt. El sentido de la política es la libertad, ¿no? Por eso el espacio de la política es el espacio necesariamente de la mediación, del consenso, vueltos inevitables por el hecho de la diversidad absoluta de los seres humanos, diversidad que es deseable se respete y se mantenga, y vuelvo a insistir sobre esto, ¿no es cierto? Bien. Tercer marco teórico, me remito a un texto muy interesante de un antropólogo que es Georges Balandier, que se llama El poder en escenas, de la representación del poder al poder de la representación, un texto de 1984. Balandier es un antropólogo, ¿no?, que se especializó en estas cuestiones, ¿no?, de la función sociopolítica, de lo performático, de lo teatral. Este texto yo lo tengo digitalizado, completo, así que si a alguien le interesa, se comunica con la profesora Corsi, yo se los mando por email, se lo tengo digitalizado entero y es muy interesante. El capítulo sobre el bufón es maravilloso, así que si a alguien le interesa, me lo pide y yo se lo envío. El capítulo sobre el bufón es formidable, ¿no? Y fíjense que dice Balandier, afirma que en cualquier tipo de organización social está presente entre bastidores lo que él llama teatrocracia. La teatrocracia. Esta regula la vida cotidiana de los seres humanos que viven en sociedad, es decir, en la matriz misma de lo social hay un núcleo de teatralidad, y esto es lo que analiza Balandier en este texto. Y esta teatrocracia, dice Balandier, no es exclusiva de un determinado régimen político, o sea, no es exclusiva de las monarquías, por ejemplo, que es en lo que uno piensa cuando escucha esto de la teatrocracia, sino que también hay teatrocracia en los regímenes democráticos, en los regímenes republicanos. Hay una obra maravillosa de Shakespeare que presenta estas cuestiones, que es Coriolano, es decir, la obra, una de las piezas del ciclo romano de Shakespeare, donde Shakespeare enfoca esta cuestión de la teatrocracia respecto de un personaje, del protagonista, que es Coriolano, un patricio, o sea, el miembro de la alta aristocracia romana en el contexto de la República, de la República Romana, no del Imperio, y que rechaza absolutamente la teatrocracia. O sea, rechaza absolutamente hacer un rol o poner en escena un personaje ante el pueblo. Fíjense, es el tema de este texto, del Coriolano de Shakespeare. Balandier retoma el contexto de parateatralidad utilizado por Nikolai Ebrainov en su ensayo El teatro en la vida, de 1922. ¿Quién era este Ebrainov? Este Ebrainov era un director de escena, director teatral, comunista, por supuesto. Ya estamos en Rusia, ya en el contexto de la Revolución Soviética, en 1922. Muy activo Ebrainov en el Octubre Teatral. Ustedes saben que el Octubre Teatral es ese gran movimiento de teatro político que se instala, por supuesto, propuesto y sostenido por el Estado bolchevique en Rusia alrededor de los años 20, y fíjense que Ebrainov dirigió el más importante de estos espectáculos callejeros de teatro político, es decir, aclaro, ya estamos acá en el contexto del teatro político propiamente tal, es decir, una concepción del teatro que está al servicio de la revolución soviética y que tiene, como lo vamos a ver cuando revisemos las propuestas de Piscator, una función pedagógica, o sea, que tiene una función de formación política del proletariado, en este caso,
dentro de la ideología socialista, ¿no es cierto? El espectáculo fue el asalto al Palacio de Invierno, un espectáculo de 1920 que retoma uno de los eventos, uno de los acontecimientos más importantes de la Revolución. Y fíjense que Evreynov, en este texto, en este ensayo, encuentra una matriz teatral en todas las manifestaciones de la existencia social, especialmente aquellas, dice Evreynov, en las cuales se juega el poder político o religioso, el poder en todas sus manifestaciones. Dice Evreynov, los actores políticos deben pagar su tributo a la teatralidad. Por supuesto que este enfoque o estos estudios se llevaron a cabo muchas veces en los análisis sociológicos del teatro. Jean Duvigneau, el gran estudioso francés de la sociología del teatro, hace este tipo de estudios, y también vemos este tipo de estudios en el contexto de los estudios sobre la performance. Es decir, Richard Schachner, por ejemplo, hizo varias investigaciones muy interesantes al respecto. Aunque, y fíjense qué interesante, es un aspecto que también se ha observado en otras disciplinas. Un ejemplo, el historiador francés Johann Huizinga, en un libro que se llama El otoño de la Edad Media, que es un estudio historiográfico sobre el final de la Edad Media, observa en el siglo XV una matriz absolutamente teatralista en todas las manifestaciones de la monarquía y de la institución religiosa. Es decir, la monarquía y la iglesia, y por supuesto el teatro medieval europeo tiene mucho que ver con esto, promovían auténticas puestas en escena del poder religioso y temporal. Dice Vallandier, todo sistema de poder es un dispositivo destinado a producir efectos, entre ellos los comparables a las ilusiones que suscita la tramoya teatral. ¿Cuál es el objetivo de la teatrocracia? Es decir, ¿para qué sirve la teatrocracia? Nos podemos preguntar. Básicamente sirve para lograr el consentimiento de los súbditos y o gobernados. Es decir, lograr el consentimiento, ¿no es cierto? Es decir, lograr el consenso de parte de quienes son gobernados. Claramente, un poder establecido únicamente a través de la coacción y de la violencia es insostenible a lo largo del tiempo. O sea, exige un enorme gasto de energía. Y fíjense que hasta los regímenes fascistas acudieron a la teatrocracia, ¿no? Es decir, Hitler tuvo a una gran directora de cine, Leni Riefenstahl, trabajando al servicio del régimen, ¿no es cierto? Evidentemente el poder, y esto, el poder político, todos los analistas políticos están de acuerdo, se sostiene sobre estos dos pilares, que son, sí, la coacción, por eso Rancière hace derivar el término política de policía, pero también el consenso, o sea, también el consentimiento, ¿no es cierto? La misma Hannah Arendt dice esto, afirma que en toda colectividad política se requieren, sin duda, el mando y la obediencia, la autoridad, ¿no? Pero esta relación está basada a la vez en el consentimiento y la coacción. Es decir, el poder político necesita de ceremonias, de representaciones simbólicas que estimulen el consentimiento de los gobernados, ¿no es cierto? Y dice Vallandier, la teatralidad es una dimensión absolutamente intrínseca del ejercicio del poder en cualquiera de sus formas institucionales, y esto lo vamos a ver, lo vemos mucho en la historia del teatro, ¿no es cierto? ¿No? Especialmente en el drama isabelino, y lo vamos a ver dentro de un rato. Bien, quería partir de estos tres enfoques teóricos interesantes sobre esta cuestión de qué es la política, ¿no? Y de los vínculos entre política y teatralidad, y pasamos al primer momento de este recorrido histórico que les propongo, que es la relación entre lo teatral y lo político en el teatro griego antiguo. En primer lugar, lo que sí tenemos que tener en cuenta, y me voy a referir a dos experiencias personales que tuve, es que el teatro en Grecia, el teatro en la Grecia antigua, no tenía el mismo estatuto que el teatro tal como lo entendemos hoy. O sea, el estatuto del teatro griego
y las funciones del teatro griego en el contexto, en el seno de lo social, en la Grecia antigua, eran diferentes al estatuto y a las funciones que el teatro tiene hoy. Y doy dos ejemplos, digo que son dos experiencias que tuve personales. Una es el famoso oráculo de Delfos, que tuve la suerte de conocer en el 2017 y pasé un gran papelón con la guía, ¿no? Una guía que hablaba español perfecto, porque había vivido 5 años acá en la Paternal, en Cava, y que aparte era una persona muy formada, porque sabía de arqueología. Bueno. Entonces, cuando llegamos a Delfos, ¿qué le pregunto yo? ¿Dónde estaba el templo de Apolo y dónde estaba la cueva de la pitonisa? Que es lo que la idea que uno tiene, ¿no? Cuando piensa en el oráculo de Delfos. La mujer se me quedó mirando, ¿no? Y me dice, no hay ninguna cueva en el oráculo de Delfos. Bueno, visitamos el oráculo de Delfos y es un complejo que se desarrolla en la colina sí, de una montaña, y hay que subir, y hubo que subir con 42 grados en el mes de julio, y este complejo tiene varios espacios que funcionaban de manera absolutamente integrada. O sea, el templo de Apolo, claro, sin la cueva de la pitonisa no estaba, y por supuesto yo estaba muy desilusionada porque yo tenía esa esperanza de ver la cueva en la que estaba la pitonisa, no estaba solamente el templo de Apolo, el templo de Dionisos, el anfiteatro, hay un teatro en el oráculo de Delfos, en un segundo nivel, porque uno iba subiendo, ¿no? El ágora, es decir, el espacio del debate político, rodeado de una pared octogonal que todavía se conservaba, y arriba de todo, o sea, en la parte más alta, el estadio deportivo. El estadio deportivo en el oráculo de Delfos es original, o sea, está tal cual como en el siglo V a.C. Es decir, en este complejo múltiple, desde el punto de vista espacial, pero integrado desde el punto de vista funcional, ¿ok? Fíjense cómo se fusionan lo teatral, lo ritual, lo político y lo terapéutico. Porque el deporte, para los griegos, y esto está demostrado, tenía varias funciones, entre ellas una función de preservar la salud, una función terapéutica, pero además el deporte servía para entrenar a los ciudadanos para la guerra y también como forma de desahogo de la agresividad que se desahogaba, ¿no es cierto?, en el deporte y no se convertía en violencia entre los mismos ciudadanos de la polis, porque para los griegos la peor guerra que podía existir era la guerra civil. Y todo esto era el oráculo de Delfos. Y por supuesto, yo no encontré la cueva de la pitonisa que fui a buscar desde acá de Buenos Aires. ¿Ok? Es decir, el teatro en la Grecia antigua tiene estas 4 funciones integradas. Todavía no estamos en la modernidad en la cual se separaron las esferas, ¿no? Lo teatral, porque obviamente el teatro griego tenía un aparato escénico importante desde el punto de vista de la práctica escénica, lo ritual, formaba parte del ritual a Dionisos, el rey del teatro, ¿no? Los famosos festivales en los cuales se representaban estas obras, lo terapéutico y lo político. Bueno, aclaro esto porque tiene mucho que ver con lo que voy a decir en unos minutos. El otro ejemplo que también tuve la suerte de conocer es el famoso teatro de Epidauro. El teatro de Epidauro formaba parte de lo que era la Asclepeia, es decir, también formaba parte de un complejo adosado al templo de Asclepio, el dios de la medicina. Es decir, era también un espacio terapéutico. Y sabemos que el templo de Asclepio, que era también una especie
de centro de tratamiento médico, trataba especialmente las enfermedades de la mente, o sea, las enfermedades psicológicas, que es lo que diríamos nosotros hoy. Tema que, por supuesto, se vincula directamente con la cuestión política. Pensemos en la representación de la locura y sus efectos nocivos para la ratio política, no solamente en la tragedia griega, pensemos en el Ajax de Sófocles, sino también, como vamos a ver en un rato, en el drama isabelino. Bien, aclarado esto, evidentemente la Constitución, vemos dos ejes fundamentales y voy a ejemplificar con dos obras. En primer lugar, el primer tema, el primer eje, es la constitución del Estado político jurídico autonomizado del ámbito ritual religioso y la instauración de las mediaciones y el consenso. ¿Dónde vemos este tema fundamental? Inaugurado en Grecia, en las Euménides de Esquilo. Es decir, las Euménides de Esquilo, como ustedes saben, es la tercera parte de la famosa trilogía de Esquilo, ¿no? Que tiene tres obras: ¿no? Agamenón, las Coéforas y las Euménides, ¿no? Es decir, las primeras obras, que son el Agamenón y las Coéforas, como sabemos, narran el homicidio de Agamenón, el rey de Argos, a manos de su esposa Clitemnestra. Es decir, Agamenón regresa triunfante de la guerra de Troya y apenas vuelve es asesinado por su esposa Clitemnestra, quien de esta manera venga el sacrificio ritual de Ifigenia, la hija de los dos, ordenado por el mismo Agamenón en Áulide, ¿cierto? Es decir, bueno, el prólogo de la pieza narra los antecedentes. Empieza la guerra de Troya, las tropas griegas llegan al puerto de Áulide, ¿ok? Para zarpar desde allí rumbo a Troya. Resulta que dos águilas, las águilas eran los símbolos de los dos reyes que comandaban el ejército griego, Agamenón y su hermano Menelao. Recordemos que fue la esposa de Menelao, Helena, la que fue raptada por Paris, y esta fue la causa de la guerra. Y estas dos águilas devoran a una liebre que tenía las crías en el vientre. Y resulta que la diosa Artemisa, que era la diosa de la caza con Z, ¿no? Se enojó mucho por esto y cortó los vientos. Por consiguiente, el ejército griego estaba varado en Áulide, no podía zarpar porque no había viento. Consultado el adivino, y nosotros sabemos que cuando en la tragedia griega se consulta al adivino es porque se pudre todo. Bueno, acá por supuesto no fue la excepción. El adivino dice, bueno, explica esta situación. La única forma de aplacar la ira de la diosa es un sacrificio humano, y el sacrificio humano es el sacrificio de Ifigenia, la hija de Agamenón, ¿no? Agamenón se resiste, pero obviamente presionado por los otros jefes de los ejércitos griegos que se suman a la invasión a Troya, accede y sacrifica a Ifigenia. Es decir, por esta razón Clitemnestra mata al marido, es decir, lleva adelante una acción de venganza directa de sangre. Una venganza directa de sangre muy violenta, porque la representación que hace Esquilo del asesinato de Agamenón es terrible realmente. Y por supuesto, a esta acción de venganza de sangre directa le responde otra acción de venganza directa de sangre, también violenta, cuando Orestes, el hijo de Agamenón y Clitemnestra, regresa del exilio y asesina a Clitemnestra para vengar la muerte del padre. Es decir, estos son los antecedentes, y fíjense que estamos en un momento, si ustedes quieren, primitivo, para decirlo de alguna manera, en el cual los conflictos se dirimen a través de la violencia directa, como en este caso, la venganza de la muerte del pariente, que es vengada a través de la sangre, digamos, ¿no? Como lo hacen Clitemnestra por un lado y Orestes por el otro. Cuando empiezan las Euménides, lo vemos a Orestes
refugiado en el templo de Apolo, justamente en el oráculo de Delfos. No es casual que la acción de las Euménides se ubique justamente en el oráculo de Delfos. Yo diría un espacio alegórico, por todo lo que les expliqué, de lo que los griegos entendían por civilización, en mi opinión, perseguido por las Eriñas. ¿Quiénes eran estas Eriñas? Eran unas muy viejas y antiguas divinidades femeninas que vengaban los crímenes intrafamiliares, ¿no? ¿Quién interviene? Apolo. Resulta que Apolo, dicen las mismas Eriñas, es una divinidad nueva. O sea, Apolo es una de las divinidades civilizadoras de la polis ateniense y representa el nuevo orden. Es decir, Apolo representa este nuevo orden de la autoridad del Estado, del respeto a la ley civil, orden absolutamente patriarcal, por supuesto. Entonces Apolo, divinidad solar masculina, las Eriñas son unas divinidades femeninas del mundo subterráneo, que tienen que ver con la venganza de la muerte. Apolo dice, es mucho peor asesinar al padre que a la madre, porque el varón es superior a la mujer, por eso digo que es una divinidad patriarcal Apolo. Y dice unas cosas muy curiosas Apolo, ¿no? La madre es solamente el envase en el cual se incuba el embrión, dice Apolo. Una bolsa donde está el bebé, ok, el embrión. El autor de la vida es el padre, ¿cierto? Más allá de esto, bueno, obviamente sí, uno puede leer antropológicamente este texto como la transición entre el más antiguo matriarcado y el patriarcado, proceso que, como sabemos, se vivió en Europa 10.000 años antes de Cristo. Pero lo importante es que claramente acá tenemos dos partes en conflicto, ¿no? Dos contendientes, que son las Eriñas por un lado y Orestes por el otro, y las Eriñas, que por supuesto, según el antiguo paradigma, quieren vengar directamente en la persona de Orestes la muerte, ¿no? El matricidio, son diosas matriarcales, y resulta que aparece Apolo, ¿no? Que muy suelto de cuerpo y diciendo estas cosas tan maravillosas, se ofrece como mediador. Y lo importante es que los dos contendientes aceptan, es decir, las Eriñas por un lado y Apolo por el otro, y Orestes por el otro, aceptan esta mediación. Aceptan la mediación de Apolo. Y Apolo dice, bien, Orestes va a ser juzgado en Atenas. La jueza va a ser la otra diosa civilizadora de la polis ateniense, que es Palas Atenea, quien funda el primer Areópago. Es decir, ¿qué era el Areópago? El primer tribunal de ciudadanos comunes. Se instala el orden político-jurídico, chicos. Y se instala el orden político-jurídico en manos de los ciudadanos irreprochables de la polis, por supuesto, ¿cierto? Se instala y dice Atenea para siempre, ¿ok? Bueno, este tribunal lleva a cabo el juicio que respeta el más riguroso orden forense y, por supuesto, en este nuevamente fundado orden patriarcal, Orestes es absuelto por este Areópago y también se les hace justicia a las Eriñas porque, o sea, también van a ser honradas porque se les va a asignar un lugar de culto y entonces, claro, las Eriñas se convierten en Euménides, es decir, de ser estas señoras tan combativas, se convierten en unas señoras muy prolijas, ¿no es cierto? Muy sumisas, ¿no? Muy ordenadas, incluso en su aspecto físico,
Y de esta manera se instala este nuevo orden en el cual la venganza directa de sangre queda abolida y va a ser reemplazada por la mediación de lo forense, o sea, por la mediación del Tribunal de Ciudadanos, que va a entender en todos los casos de homicidio a través del logos forense, es decir, no a través de la violencia directa sobre los cuerpos, sino a través de la palabra, a través del logos, obviamente, forense, en el caso de los tribunales civiles. Entonces, fíjense cómo esta pieza muestra esta transición, o sea, esta instalación, esta instauración de lo político como este espacio, como este ámbito de la delegación. Las Erinias y Orestes delegan el poder de decisión en un tribunal, la mediación y el consenso. Por eso es importante esta pieza para entender de qué manera los griegos, en el contexto de la democracia ateniense, porque después va a cambiar esto, entienden lo político. Bien. Esta cuestión muy espinosa de las mediaciones y el consenso como bases del orden político nos recuerda Hannah Arendt, aparece en la explicación que la filosofía política moderna da respecto de la instancia del poder político en los siglos XVII y XVIII, y acá me refiero a uno de los grandes pensadores que instituyeron la filosofía política moderna, que es Thomas Hobbes, en un libro también fundacional para la teoría del Estado burgués, que es el Leviatán, justamente, ¿no? Segunda mitad del siglo XVII, ¿ok? Bien. ¿Qué dice Hobbes en el Leviatán? En un comienzo, dice, en los comienzos, los seres humanos vivían en estado de naturaleza, es decir, vivían a su voluntad. O sea, vivían según su deseo inmediato, en la búsqueda de satisfacer el deseo. Porque además, como ya dijimos al comienzo, los seres humanos son sujetos de deseo. ¿Ok? Todos luchaban contra todos, en lo que Hobbes llama el estado de guerra de todos contra todos. Obviamente, esta situación puso a los seres humanos al borde de la extinción, ¿no? Al borde de la destrucción total, y por eso, para sobrevivir, o sea, como simple estrategia de supervivencia, deciden, acuerdan por consenso delegar el poder y las decisiones en un gobernante que pusiera orden en la convivencia y que armonizara los fines de cada uno con los del grupo en general. Entonces dice Arendt, es por este consenso, que el poder político se legitima. Es por este consenso que el poder político logra su legitimidad. Cuando las mediaciones, el consenso y los acuerdos surgidos de ellos no son honrados, no son respetados, se instala el caos de la violencia generalizada. Se instala el caos. El ejemplo claro de esto es lo que ocurre en la Antígona de Sófocles, donde encontramos dos contendientes que sostienen dos paradigmas. Es decir, si ustedes quieren, dos modelos de gestión de lo colectivo diferentes. O sea, una es Antígona y la otra es Creonte. Es decir, ya sabemos cómo es la historia, ¿no es cierto? Estamos en la ciudad de Tebas, terminó la guerra, en la cual los dos hermanos, hijos de Edipo y Yocasta y sobrinos de Creonte, Polinices y Eteocles, se mataron en combate singular uno al otro. Solo que Eteocles permaneció fiel a la ciudad en esa contienda, mientras que Polinices, porque no habían sido respetados sus derechos al trono, traiciona la ciudad y se une a los enemigos para atacarla. Creonte, que obviamente como el único varón
vivo de la dinastía, de los labdácidas en este caso, queda a cargo del gobierno, decreta que a Teocles, el leal, ¿no?, se le hagan los honores funerarios correspondientes, mientras que prohíbe que a Polinices se le dé sepultura y Polinices queda, el cadáver de Polinices queda pudriéndose en el ejido de la ciudad, ojo, fuera de la ciudad, ¿ok? Antígona, lo cual también tiene un sentido político, claramente, ¿no? Antígona, hermana de los dos, sobrina de Creonte, sepulta a Polinices en secreto, ¿no? Y por eso, claramente, viola el decreto del gobernante, viola la ley de la ciudad, o sea, viola la ley política, si ustedes quieren, y Creonte la condena a muerte, y de hecho, Antígona muere sepultada viva bajo tierra. O sea, no es por casualidad que Sófocles muestra la muerte de Antígona, me hizo pensar en estos desaparecidos, ¿no? ¿No? Bajo tierra, no a la luz del sol, bajo tierra. ¿Está? Un ritual de sacrificio, claramente es en este caso, que queda forcluido en términos psicoanalíticos, que queda oculto, ¿no es cierto? Esta es la fábula de la pieza que todos conocemos. O sea, lo interesante acá, y sigo la lectura formidable que hace Martha Nussbaum de la Antígona de Sófocles, no es el conflicto entre estos diversos, ¿no?, inevitable en un colectivo en el cual conviven quienes son diversos. El problema acá, dice Martha Nussbaum, es la absoluta parcialidad, o sea, la rigidez de cada uno de los dos contendientes, que no solamente no escuchan al otro, obviamente, sino que rechazan las mediaciones. Quien rechaza las mediaciones es Creonte, ¿no es cierto? Es decir, y rechaza 3 mediaciones, cada una más legítima que la anterior. O sea, primero la de Ismene, hermana de Antígona y sobrina de Creonte, luego la de Hemón, hijo de Creonte y el prometido de Antígona, y finalmente, nada más y nada menos, la mediación de Tiresias, el vidente, que nunca le falló a la ciudad, tal como Creonte reconoce. Entonces, esta rigidez, esta incapacidad de respetar la posición diversa del otro y de mediar, obviamente, y de aceptar la mediación y de llegar a un consenso de estos dos que son absolutamente diversos, obviamente, es lo que hace que el caos se derrumbe sobre la cabeza de Creonte, así termina la obra, de Creonte, que es el gobernante de la ciudad, y que ni siquiera escucha la palabra del demos del pueblo, que está en desacuerdo con lo que él hace. Entonces, fíjense cómo esta obra, este monumento del teatro occidental, que por supuesto tiene muchísimas posibles lecturas, en esta lectura de Martha Nussbaum nos lleva a esta cuestión de cómo gestionar, cómo la política debe gestionar los conflictos y las disensiones entre los que son diversos, entre los que son radicalmente diversos, entre los que sostienen paradigmas de gestión de lo colectivo distintos, como en este caso. Bien. ¿Me siguen? ¿Me entienden? ¿Me escuchan? Porque yo me estoy dando cuenta que hace un montón que estoy hablando, ¿eh? Así que bueno, si se cansan o tienen alguna... Igualmente vamos a dejar un espacio de preguntas para el final, pero bueno, cualquier problema los apabullo o los aburro, me dicen, ¿ok? No vamos a salir apabullados de esta charla. Bien. Segundo momento, el caso shakespeariano, ¿no es cierto? Este monumento también de estas cuestiones de lo político y de cómo la problemática de lo político en un momento complejo de la vida política de Inglaterra se refleja a través de los muy concretos recursos estético-teatrales que el gran Shakespeare pone en operación en sus obras.
Bueno, primero, obviamente, son muy ejemplares las piezas shakespearianas en relación con el tema de la teatrocracia, ¿no? Es decir, el procedimiento central, ¿no?, en las piezas de Shakespeare, en el drama isabelino en general, pero especialmente en Shakespeare, del teatro en el teatro, que tiene muchas funciones, o la representación dentro de la representación, que tiene varias funciones estéticas, escénicas en la pieza, una función que tiene es servir como estrategia política. Es decir, la teatrocracia claramente se presenta en varios núcleos en las piezas de Shakespeare. En primer lugar, vemos personajes que se desempeñan como actores que representan un rol ficticio. Pensemos en, bueno, muchos, pensemos en Ricardo III, pensemos en Edgardo en el Rey Lear, la instalación de una trama de eventos ficticios dentro de la ficción, pero eventos ficticios dentro de la ficción que son continuamente contrastados con los hechos verdaderos. Es decir, el texto pone en evidencia que se trata de una representación dentro de la representación. El ejemplo más claro es la famosa escena en la cual los actores en Hamlet ponen en escena esta trama, ¿no?, que Hamlet les propone y que claramente es una estrategia política. El objetivo es hacerlo caer a Claudio para que Hamlet estuviera seguro de que el tío mató al padre. Y uno se pregunta, después de que el fantasma de tu papá se presentó y te dijo que lo mató el tío, ¿para qué querés hacer ¿para qué querés rendirle tributo a la teatralidad? Pero bueno, Hamlet lo hace, ¿no es cierto? Ceremonias, otra cosa importante, y rituales de legitimación del poder, ¿no? Rituales mediante los cuales el aspirante a ese poder legitima su propuesta. Y claramente, en los tres casos, el objetivo del teatro, en el teatro, en este caso, es lograr el consentimiento de los súbditos espectadores. O sea, un consentimiento, un consenso de los súbditos en este caso, porque estamos en un modelo monárquico, que opere la legitimación de las aspiraciones del ambicioso, ¿no? O sea, inspirar en ellos el consentimiento, sin el cual el poder político no puede ejercerse efectivamente, ¿no es cierto? Así recuerden lo que dice Hannah Arendt, el consenso colectivo es el fundamento de la legitimidad de toda acción política. O sea, esto es una primera concretización a nivel de la estructura dramático-escénica del vínculo entre lo político y lo teatral en las obras de Shakespeare. Otro eje fundamental del vínculo entre teatralidad y política en el teatro shakespeariano es el conflicto, es lo que yo llamo el conflicto entre etos privado y ratio política. Es decir, el conflicto entre este nuevo sujeto individuo particular, privado, autofundado, que se está instalando en estos momentos, y las exigencias, normas de lo colectivo, político, social, como ustedes quieran llamarlo, consecuencia necesaria, diría Walter Benjamin, de la secularización, la subjetivización moderna y la separación de las esferas como proceso fundante de la modernidad, tal como nos explica Max Weber. Es decir, uno de los procesos fundantes de la modernidad, y esto muy estudiado, les recomiendo el texto de Francis Barker, Cuerpo y Temblor. También lo tengo digitalizado, es un texto formidable donde se analiza la subjetivización moderna. Es decir, el proceso de subjetivización es uno de los procesos fundantes y definitorios de la modernidad.
Es decir, se está instaurando, consolidando este sujeto autocentrado y autodeterminado, definido, segunda nota, según la categoría de la interioridad, el self, ¿no? Esta palabrita self que aparece tanto en las piezas de Shakespeare. Y esto, chicos, es una novedad, ¿cierto? Es decir, este sujeto, además, es un sujeto que tiene un self, o sea, que tiene una dimensión interior, que tiene una interioridad que no es visible para los otros, ¿no? Esto que se dice tanto en Ricardo III, ¿no? Y que dicen tantos personajes. Sí, yo lo conozco, sí, convivo con él, pero lo que él tiene en el alma no lo puedo ver, porque obviamente lo que una persona tiene en el alma, soul en inglés, palabra multipresente en los textos de Shakespeare, o en el self, no se puede advertir desde afuera. Grave problema, como todos sabemos, ¿no es cierto? Ahora, este sujeto además, provisto de una interioridad, ¿cómo se constituye? Separándose, alienándose del afuera, enfrentándose al afuera, enfrentándose a los otros. La lectura muy interesante de Lacan al respecto, ¿no es cierto? Cuando dice el yo se constituye en espejo frente a un otro entendido, sentido, vivido como rival, dice Lacan, cuando desde, por supuesto, su postura psicoanalítica analiza el proceso, ¿no?, de constitución del yo en el niño, más o menos alrededor de los 6 años. Piensen ustedes que los chiquitos de 6 años están en contra de todo. Bueno, esto es propio de la formación psicológica normal, donde para constituir mi yo, obviamente, me enfrento a un otro especular, o sea, en el cual me reflejo como en un espejo, pero vivido como rival. Ok. Por otra parte, lo que Max Weber llama la separación de las esferas, como también el otro proceso, ¿no es cierto?, característico de la modernidad, hace, ¿no?, que empiece a constituirse, y esta es otra novedad, la esfera de lo privado. O sea, la esfera de lo privado, ¿no?, como opuesta, desgajada, escindida de lo público, ¿no?, de lo público colectivo, del espacio de los otros, ¿sí? El cogito cartesiano, ¿dónde dijo pienso luego existo Descartes? No en un café con un montón de gente, como hacemos nosotros, sino en el interior de su casa particular, de su hogar privado. O sea, en un espacio privado, el tipo se sentó en una poltrona, se prendió el fueguito porque ahí hace mucho frío y bueno, empezó a filosofar. Entonces empezó a desarrollar la famosa duda metódica. Entonces, se constituye la esfera privada como este espacio propio de este nuevo sujeto privado, obviamente, que por supuesto también es un sujeto agente, es un sujeto deseante, obviamente, y en Shakespeare, y lo vamos a ver, este sujeto privado deseante y le presenta muchos problemas a la dimensión de lo político, como vamos a ver algunos ejemplos en un ratito. Ahora, obviamente, cuando en el contexto shakespeariano, cuando este sujeto, este nuevo sujeto, reivindica su deseo particular y privado, como legitimidad autofundada, frente a las exigencias, normas y leyes de lo social, colectivo o político, como resultado, el cosmos se derrumba en caos.
aclaro esto. No solamente este nuevo sujeto desea. Ustedes me dirán, qué novedad, este nuevo sujeto desea, sino que sostiene su deseo privado y particular como legitimidad. Acá está el problema. Este es el problema. Frente a la legitimidad de lo colectivo, lo político, lo social, como ustedes quieran llamar. Bien. ¿Cuáles son las obras? Es un tema que, por supuesto, como siempre se le ocurría en Shakespeare, es omnipresente en todas sus obras, pero yo creo que hay 4 piezas donde este texto es central. Uno es Coriolano, que ya se los mencioné, el otro es Ricardo III, la tercera es Troilo y Créssida, una obra maestra de Shakespeare, uno de los grandes textos shakespearianos, muy poco leído, muy poco recorrido y muy poco puesto en escena, y yo entiendo que es complicado poner en escena a Troilo y Créssida ahora, y El Rey Lear, que es el otro texto, que es el ejemplo que voy a analizar brevemente ahora, ¿no es cierto? Lear llegó a la vejez y decide descansar de los deberes que el gobierno le impone. Se quiere jubilar de rey, Lear, ¿no es cierto? Entonces, tomó una decisión, y muy complicada, que es dividir el reino entre sus 3 hijas mujeres. El hecho de que sean mujeres no es menor en un contexto patriarcal, obviamente, como este, ¿no? Y el afecto particular aparece como el motor de las decisiones en el campo político. Y acá sí que estamos en problema. ¿Quién será más beneficiada? La que diga que lo ama más. Entonces, Lear, y por eso el bufón lo trata de viejo loco, enajena el poder político de su persona y se conduce como un sujeto privado movido por afectos y pasiones privadas. O sea, en él el sujeto particular se impone al monarca. O sea, el sujeto particular se impone al sujeto político. ¿Ok? No solo eso, sino que en el plano político la decisión de Lear atrasa. O sea, estamos en el momento de constitución de la monarquía moderna, de la monarquía absoluta moderna. Y la monarquía absoluta moderna, ¿cómo se constituye? Pero ¿cómo se constituye históricamente? Se constituye asegurando la unión del reino, y para asegurar la unión del reino tiene que someter a todos los señores feudales rebeldes. Entonces Lear, en lugar de ir para adelante, va para atrás. O sea, en lugar de, digo esto desde el punto de vista de la lectura política, este texto, ¿no? En lugar de asegurar la unidad inquebrantable del reino, que es su obligación como monarca, vuelve un modelo feudal. Es decir, divide al reino en 3 reinos más pequeños. Y con eso, con esta acción, obviamente, viola absolutamente la legitimidad política y su obligación como príncipe, como sujeto político, obviamente. Pensemos que en el modelo de la monarquía absoluta, el Estado y la persona del rey son una sola cosa. Entonces el rey hasta que se muere, salvo que lo depongan o lo maten antes, ¿no es cierto? Es decir, el rey no se puede jubilar, el rey no puede renunciar a las funciones de rey, cosa que sí va a ser posible cuando se instale mucho más adelante el Estado impersonal moderno, donde sí, como el Estado se separa de la persona particular de los gobernantes, un gobernante puede renunciar, pero no en la monarquía absoluta. Ahora, y mucho menos por motivos que tienen que ver con sus deseos privados, ¿no? Con su deseo de descansar o con su deseo de divertirse con los 100 caballeros que quiere que las hijas le mantengan, etcétera, etcétera. Ahora, claramente, esta decisión desafortunada de Lear instala el caos en el plano del Estado,
pues inmediatamente las peleas estallan entre sus yernos, según el más rancio modelo del feudalismo, instala el caos en el plano familiar, porque las hijas se pelean por el amor del traidor de Edgardo, instala el caos en el plano cósmico, porque la tempestad que estalla cuando Líad es expulsado del palacio, como siempre pasa en las obras de Shakespeare, es una alegoría, es alegoría del trastorno cósmico, y estalla también el caos en el plano del microcosmos, de la persona particular del rey que cae en la locura. ¿Ok? Entonces, fíjense de qué manera este texto formidable, que también, por supuesto, es un monumento y que admite lecturas múltiples, también puede ser leído desde este tema, este eje central, ¿no? de la reflexión de lo político en el drama de Shakespeare, que es este conflicto, este enfrentamiento entre el etos privado y la ratio política y colectiva. Bien. Bueno, podríamos hablar varias horas respecto de esta cuestión en Ricardo III. El problema de Ricardo III no es la ambición. El problema de Ricardo III es el proceso de subjetivación que él lleva adelante. Él, que como dice en el monólogo inicial, nació a medio hacer. Nació sin terminar. Half made y unfinished son los términos, ¿no? en el texto inglés. Entonces, porque todo lo que ustedes saben, es jorobado, en fin, ¿no? Es deforme, etcétera, etcétera. Entonces, como terminó la guerra de las dos rosas, y todo el mundo está divirtiéndose, bailando, tocando el laúd y haciendo el amor, y yo, but I, dice, ¿no? Pero yo, ese yo, resuena como una tromba ahí, en medio del monólogo y antes de una pausa, de una cesura, que no estoy hecho para estos placeres, decidí, ¿qué decidió? No ocupar el trono de Inglaterra, eso es una consecuencia. Decidí transformarme en un villano, dice Ricardo III. To prove a villain. O sea, decidí, yo que no tengo yo, bueno, es más las imágenes de ese monólogo, entonces lo único que me queda es pasear contemplando mi sombra porque no estoy hecho, porque no estoy terminado, porque estoy a medio hacer. Decidí construirme un yo. ¿Y qué es el yo este que yo me construyo? ¿Qué identidad me construyo? La identidad de un malvado, de un villano, de un villain. Y después todo lo otro que hace Ricardo III hasta el final es cimentar este nuevo yo que se está construyendo. ¿Ok? Bien. Pero bueno, a mí me apasiona Ricardo III, pero vamos a pasar al otro tema porque si no, no termina. Ok, bien. Tercera etapa, llegamos a la constitución del sintagma y del modelo estético teatral al que llamamos el teatro político, ¿no? Aclaro. Acá ya estamos, década de 1920, digo para ponernos un poco en contexto, en un momento en que la política, en el sentido en que Rancière la define, está plenamente instalada, o sea, ya tenemos clases sociales, ya tenemos partidos políticos, ya tenemos Estado, ya tenemos Estado soviético en este momento. Y el pensador, teórico, hombre de teatro, director de escena, dramaturgo, que vamos a enfocar en este momento es Erwin Piscator. Piscator, que escribió un libro que se llama justamente El teatro político, una colección de ensayos de 1929. ¿No es cierto? Es decir,
década del 20, década del 30, ¿no? Momento particularmente conflictivo en el siglo XX. Es decir, momento de la emergencia de los fascismos, por ejemplo, y momento en que estos pensadores y artistas identificados con las posturas de izquierda, con las posturas socialistas, obviamente, piensan el arte y piensan la práctica estética como un espacio de militancia, de propaganda política y de formación política de este nuevo sujeto que empieza a constituirse en este espacio, que es el sujeto proletario o el proletariado, como ustedes quieran. Entonces dice Piscator, en el primer ensayo del texto, que el teatro político no es una invención personal de él, ni un producto del enorme trastorno social del momento presente, sino que tiene sus raíces en las décadas de 1870 o 1880. Es decir, para él, la evolución que lleva al teatro político empieza 40 años antes, digamos así, y dice, las dos grandes ramas de las cuales proviene el teatro político son la literatura y el proletariado, es decir, una clase social, esta nueva clase social, que es el proletariado, que empieza a tener acceso a la cultura, o sea, que empieza a tener acceso al consumo cultural, ¿no? Digamos a la literatura, lee novelas, bueno, por supuesto que acá tenemos que explicar un montón de procesos desde el punto de vista sociológico que son importantes, ¿no? Especialmente la aparición de los periódicos, del periodismo, la aparición del folletín, que permitía a las clases más populares acceder a la lectura de novelas, por ejemplo, y dice que el cruce entre literatura y proletariado produce dos fenómenos. Uno es el naturalismo y el otro es una nueva forma de hacer teatro, o sea, una nueva forma de producción teatral y escénica, que es el teatro del pueblo, la libre Volksbühne en alemán. Este teatro del pueblo, que se constituye en Alemania a fines del siglo XIX, en 1890 más o menos, seguía la estructura de los teatros independientes, de arte o de cámara, el teatro independiente, que empezaban a constituirse en ese momento en Europa como el teatro libre de Antoine o como nuestro teatro del pueblo, que tenía la misma configuración, ¿no es cierto? Y tenía la misma concepción de lo teatral, que se funda, como sabemos, en Buenos Aires en la década del 30, ¿no es cierto? A Piscator le llama la atención el hecho de que la clase obrera haya tardado tanto en relacionarse positivamente con el teatro. Entonces él dice, ¿no? Desde estas últimas décadas del siglo XIX, ¿no? La clase obrera logró crear una prensa propia, tuvo acceso al parlamento, a la institución política, pero al comienzo no le prestó atención al teatro, dice Piscator, y este es un fenómeno que a él le llama la atención. Dice, en esta época, alrededor de 1880, las concepciones que las clases más populares tenían del teatro seguían siendo concepciones burguesas. O sea, pensaban el teatro en términos burgueses, es decir, como templo de las musas, como un espacio donde ir a emocionarse con los conflictos personales de los personajes, como un entretenimiento al cual los obreros iban, dice Piscator, si tenían suficiente dinero para pagar las entradas, que eran muy caras. En este aspecto, para Piscator es positiva la fundación de la Libre Volksbühne. Fíjense que estos teatros, el Teatro del Pueblo acá fue algo similar, se sostenía con la suscripción de los espectadores. O sea, los espectadores pagaban una cuota, ¿no?, mensual para sostener ese teatro, por lo cual
no eran teatros que dependieran de los empresarios teatrales, que eran empresarios capitalistas y que gestionaban los teatros solamente, o sea, el teatro comercial, que por supuesto existía, respondía a esta lógica, sostenía los teatros para obtener una ganancia. O sea, estos teatros independientes se sostenían con la suscripción con los suscriptores, ¿no? De los mismos espectadores. Y para Piscator, el gran aporte del Teatro del Pueblo, de la Libre Volksbühne, es hacer el teatro accesible para las clases más populares, porque las entradas tenían precios muy accesibles, ¿no? La línea estética sigue siendo, dice Piscator, sigue siendo burguesa, pero gracias a estos espacios, las clases populares accedieron masivamente al teatro. Y esto para él es un dato muy positivo. Pensemos que las dos Libre Volksbühne que se fundaron a fines del siglo XIX llegaron a tener hasta 80.000 suscriptores, lo cual es una cantidad impresionante para el momento y muestra hasta qué punto las clases populares tenían acceso al consumo cultural y no solamente tenían acceso, sino que además estaban muy interesados, ¿no?, en consumir cultura. Bien. En 1927, Piscator funda su propio teatro. Vamos bien, Miriam, con el tiempo, ¿no? Perfecto, Estela. Vamos, perfecto. Bien, ya juro que en un ratito nomás dejo de hablar y los dejo hablar a ustedes, porque los veo ahí que asienten, ¿no es cierto? Y bueno, los quiero escuchar. Ok, entonces, en 1927, Piscator funda su propio teatro, en el cual empieza a poner en ejecución sus propias ideas respecto de cómo debe ser el teatro político, es decir, respecto de cómo debe ser un teatro pensado como un espacio pedagógico de formación política del proletariado en las ideas socialistas, o sea, la formación de un proletariado que sostenga la revolución socialista, que además, por supuesto que esta idea de Piscator es una idea absolutamente afín a las posiciones del marxismo ortodoxo respecto de la función del arte en el seno de la vida social. Dos cosas muy importantes acá, ¿no es cierto? Primero, la idea de Piscator de que la potencialidad o la eficacia política de un espectáculo teatral no está en el contenido semántico, o sea, no está en la fábula, no está en la historia que cuenta, sino que está en los procedimientos estético-teatrales concretos. Está en la configuración de la espacialidad escénica, está en el trabajo de los actores, está en la concepción de la escenografía, está, segundo punto importante, y lo vamos a retomar al final, en el especial modo de percepción que el espectáculo establece con el espectador. Es decir, el contrato de percepción que el espectáculo político establece con el espectador. ¿Ok? ¿Qué espectador? ¿Qué espectador implícito, para tomar un término que se usa, ¿no?, propone este teatro? Un espectador que no sea un mero consumidor pasivo, que va a emocionarse, que va a reaccionar emotivamente al espectáculo, sino un espectador totalmente activo, partícipe, un espectador que es parte del espectáculo y que es directamente un co-creador de ese espectáculo. Esto es muy importante porque es una idea que, por supuesto, va a retomar Bertolt Brecht, uno de cuyos maestros fue Piscator, claramente, cuando
Yo diría que esto que yo estoy diciendo es la base de la famosa Verfremdungseffekt, ¿no?, que propone Bertolt Brecht en su modelo del teatro épico dialéctico. Ahora, obviamente para constituir este espectador, este nuevo espectador, todos los dispositivos estético-teatrales tienen que apuntar a este objetivo. Es decir, tienen que apuntar a un espectador político, ¿no?, como dice Bertolt Brecht, un espectador que va, ¿no?, a pensar políticamente lo que el espectáculo le propone y que además, y otra cosa importante, porque estamos en la concepción marxista, no solamente la producción escénica, no solamente la actuación, la producción dramatúrgica, la producción espacial, es un trabajo, por consiguiente, todos los que participan en la creación de la materialidad escénica son obreros, esto que va a repetir tanto Meyerhold unos años después, sino que también la expectación, o sea, también la percepción del espectador es un trabajo. ¿Ok? Es decir, el espectador no va a relajarse al teatro, va a laburar. Esto es lo que te dice Piscator. Por consiguiente, uno podría decir, esto tiene consecuencias fundamentales a nivel de la modalidad estético-teatral del espectáculo. Entonces, por ejemplo, le dio mucha importancia a Piscator a la creación de una nueva espacialidad escénica que rompiera, obviamente, con el famoso teatro a la italiana burgués. Esto que para nosotros no es ninguna novedad, en ese momento era una novedad absoluta, obviamente. O sea, por este motivo, entre otras cosas, lo fusilaron a Meyerhold en 1940. Es decir, una nueva espacialidad escénica expandida. O sea, no hacemos teatro solamente en el teatro burgués. Hacemos teatro donde sea. Hacemos teatro en la calle. Piscator hizo muchos espectáculos callejeros, ¿no es cierto?, masivos, según el modelo del octubre teatral, ¿no es cierto?, en la Unión Soviética. ¿Ver? O sea, hacemos teatro en los comités de los partidos políticos, en las escuelas. Bertolt Brecht va a retomar esta idea cuando para sus piezas didácticas especialmente. ¿Cierto? El actor, este nuevo actor, es un actor político. O sea, es un actor con conciencia de clase. Es un actor que no va a representar un sujeto particular y sus problemas privados. Va a representar un rol de clase. Va a representar una posición de clase. ¿Ok? También idea que va a retomar y desarrollar Bertolt Brecht en su método, ¿no es cierto? Y además, por supuesto, la dramaturgia, sobre la cual también pensó Piscator, tiene que ser una dramaturgia atenta a los grandes problemas y los grandes conflictos que están pasando en la calle, es decir, las grandes cuestiones de la inmediatez sociopolítica. Por eso propone Piscator un teatro que él llama teatro documento, o sea, un teatro que no cuenta problemas existenciales de los individuos, sino que documenta la realidad inmediata, ¿no?, de sociopolítica que los espectadores viven en ese momento. Por eso, otra cosa importante también, Piscator incluye las nuevas tecnologías en el espectáculo teatral. Fíjense que él fue un pionero realmente de muchas cosas que hoy están plenamente instaladas, y él fue el primero que empezó a experimentar con estas cuestiones en los años 20 y 30, ¿no es cierto? Incluye el cine, incluye la radio,
incluye fragmentos de noticieros. Ustedes saben que los noticieros en aquel momento se pasaban en el cine, antes de la película, ¿no? Es decir, incluye las nuevas tecnologías como documentos de lo que está pasando en la realidad social y política del momento, ¿no es cierto? Fíjense que entonces acá estamos y, por supuesto, el objetivo fundamental es lograr este nuevo espectador, un espectador con conciencia de clase y que entienda que ir al teatro también es una forma de militancia política. Y esto también es una novedad. No es ir a divertirse, no es ir a entretenerse y después me voy a Kentucky a comer una pizza. No, es ir a hacer política, ¿ok? Es un gesto político esto de ir al teatro. Y es esto lo que este nuevo espectador tiene que entender. Entonces, fíjense de qué manera acá tenemos, en esta descripción que yo les estoy haciendo, esta primera constitución explícita porque Piscator utiliza la etiqueta teatro político, incluso como título de su libro, de su colección de ensayos, sino que además piensa en términos estético-teatrales cómo tendría que ser este teatro. Por supuesto que estas búsquedas de Piscator serán rescatadas, desarrolladas y rectificadas por otros grandes hombres de teatro, también hitos ineludibles en la evolución del teatro político en sentido estricto, por supuesto, que son Vsevolod Meyerhold y su biomecánica como método de entrenamiento del actor revolucionario, porque así lo piensa Meyerhold, y Bertolt Brecht y su modelo del teatro hípico dialéctico, que obviamente es la configuración más conocida del teatro político en sentido estricto en el siglo XX. ¿Ok? Bien, llegamos a la cuarta etapa, que es, bueno, esta pregunta que dejo abierta para que, bueno, discutamos y charlemos un poquito después. ¿Podemos pensar un teatro político hoy? ¿Y cómo sería este teatro político hoy? En este momento tan controvertido, tan complejo, en el cual estas dos categorías que son fundantes para Occidente, que son la política y el teatro, se han tornado tan polémicas, ¿no es cierto? Y tan controvertidas en cuanto a sus sentidos, significados y concepciones. Y fíjense que el mismo Lehmann dice que en un contexto global, complejo, de guerras, ¿no es cierto?, de mucha violencia, ¿no?, de fundamentalismos, de creciente pobreza, de miseria, evidentemente, y esto es real, creo que esto lo sentimos todos, las categorías según las cuales tradicionalmente se pensó la política resultan incluso desfasadas, hay que volverlas a pensar, hay que repensarlas, esto seguro, ¿no es cierto?, mínimamente, ¿no? Y dice una cosa interesante, dice que en este mundo globalizado, en este mundo del capitalismo, del postcapitalismo globalizado, el poder funciona cada vez más como microfísica, retomando ¿no?, la categoría Foucaultiana, ¿no es cierto? Es decir, una malla intersticial en la cual ni siquiera las élites políticas, ni siquiera a veces los políticos profesionales, saben exactamente quién es el que realmente ejerce el poder. Es decir, sí sabemos que hay corporaciones financieras, ¿no es cierto?, de lo que fuese, pero que cada vez son más impersonales, ¿no es cierto? Y entonces, frente a esta situación, el conflicto político, dice Lehmann, tiende a rehuir la aprehensión inmediata y, por supuesto, a complicar o a complejizar la representación escénica si yo me adhiero, ¿no?, dice Lehmann, al modelo del teatro dramático, al modelo del teatro de la representación, que es lo que él discute en este libro. Casi todas las funciones según las cuales tradicionalmente se ha pensado la política en el teatro, como práctica pública,
prácticamente se han perdido. O sea, ya no tenemos, o sea, dejó de ser el teatro el centro de una polis, un lugar de autorreconocimiento, como lo era en la antigüedad, el teatro como propaganda explícita de posiciones de clase o de propuestas ideológicas, está sociológica, política y estéticamente superado. Y si pensamos el teatro como un medio de denuncia de los males sociales, claramente ha sido superado por los medios de comunicación masiva que lo hacen de manera mucho más eficaz y más rápida. Es decir, esta experiencia la tenemos todos. Los temas en el plano sociopolítico pasan tan rápido, ¿no? Y lo que antes de ayer nos preocupaba hoy fue reemplazado por otra cosa, y resulta que, claro, la puesta en escena tiene sus tiempos, entonces rápidamente queda obsoleta, ¿no? El teatro, si lo pensamos como un espacio de denuncia directo, ¿no es cierto? Superado por los medios de comunicación masiva, especialmente en la confluencia digital. O sea, hoy se hace mucho más política en Facebook que en el teatro, obviamente, o en Instagram, o en Twitter, ¿ok? Entonces, ¿dónde hallar en esta situación la potencialidad política del teatro hoy? Y para eso, quiero citar lo que nos propone Federico Irarrázaval en un libro suyo muy interesante sobre el teatro político, y él dice, justamente, que la eficacia del teatro, o la eficacia política del teatro, no es una sustancia que se pueda localizar en algún aspecto del espectáculo en su materialidad, sino que es un entre. Es decir, es una particular relación que el espectáculo establece con los espectadores. Un particular contrato de percepción, ¿no?, que el espectáculo propone al espectador y que consiste justamente en transgredir, escandalizar, cuestionar, sacudir los hábitos y mecanismos habituales de percepción que el espectador trae de la cotidianeidad. Entonces, vamos al teatro para que nos sacudan, es decir, para que nuestros mecanismos habituales de percepción sean desautomatizados, sean, eh, sí, escandalizados, ¿no es cierto? Y en este poder de desautomatizar la percepción es donde Federico Irarrázaval, y no solamente Federico Irarrázaval, sino muchos grandes hombres preclaros dentro de las propuestas del teatro político, pone la potencialidad política de un espectáculo teatral. Esto es lo que decía Meyerhold en relación con el grotesco como procedimiento escénico, ¿no es cierto? Es decir, el grotesco, para Meyerhold, es la estética propia del nuevo teatro revolucionario. Porque el grotesco, que es una estética del contraste sin solución de continuidad, ¿no?, que mezcla registros opuestos, provoca, dice Meyerhold, continuos desplazamientos inesperados en el mecanismo de percepción del espectador. O sea, el espectador es puesto en un registro e inmediatamente, sin solución de continuidad, es llevado por el espectáculo al registro opuesto. Y esto tiene un efecto desautomatizador de la percepción cotidiana. O sea, esto lo decía Meyerhold, por eso la biomecánica como método de formación del actor proletario es un método tomado del actor cómico, especialmente de los dos grandes actores cómicos que Meyerhold admiraba, que eran Buster Keaton y Chaplin, ¿no? Es decir, en este poder desautomatizador de la percepción es donde muchos grandes hombres de teatro ven la posible potencialidad política de un espectáculo teatral. Es decir, que en todo caso, la potencialidad política del teatro no surge de ningún elemento concreto de la materialidad del espectáculo, sino que surge de la práctica escénica misma
y del vínculo, del entre que ese espectáculo le propone a su espectador, obviamente, ¿no? Y bueno, y esto para concluir, me pregunto, ¿no? Es decir, ¿qué más político, qué más transgresor hoy que el gesto o el modo de trabajo de nuestros teatristas en el teatro independiente, que es tan rico, ¿no? Especialmente en nuestro ámbito, ¿no? Es decir, esa apuesta continua al trabajo, ¿no? A la práctica escénica, muchas veces sin ningún tipo de apoyo. O sea, ¿no? Sostener la práctica, sostener el trabajo teatral. Bueno, en la pandemia, resistir frente a tantas voces que han profetizado tantas veces la muerte del teatro y por supuesto nunca tuvieron razón, y nunca la van a tener, el teatro nunca va a morir, obviamente, y el hecho, ¿no?, de que sostengamos la práctica, o sea, de que hagamos teatro, ¿no? Los actores, los directores, los dramaturgos, los escenógrafos, los investigadores, los espectadores que vamos al teatro, evidentemente, siempre que lo hacemos, estamos haciendo política. Lo que estamos haciendo acá también es un gesto político, ¿no es cierto? Entonces, por eso, en medio de esta confusión y en medio de esta incertidumbre, ¿qué propongo yo? Sigamos haciendo teatro, o sea, como sea, donde sea, con quienes sea, sigamos yendo al teatro, porque también obviamente el apoyo de los espectadores para el teatro independiente es importante, y sigamos investigando teatro, sigamos enseñando teatro. En eso justamente está quizás la potencialidad política de nuestra práctica hoy. Bien, yo terminé, llegamos, no se puede creer, pero llegamos, así que bueno, muchísimas gracias a todos, y bueno, abramos un espacio de debate, ¿te parece, Miriam? Hola, hermosa, quería felicitar, realmente es un espectáculo escucharte, es un viaje, una aventura, es súper aclaradora, es un placer volver a escucharte. Eh, y me quedo con esto, esta reflexión final, como síntesis, esto de hacer teatro, que es la manera concreta de hacer política en un tiempo presente, en cómo los tiempos están y cómo todo está también tan difuso y tan moralmente apagado en mi forma de ver las cosas, que creo que la práctica concreta y la revolución está en el hacer. Así que un poco reforzar esto, o que me quedo realmente con esta sensación del impulso concreto del hacer, y que es la manera concreta que tengo yo como persona política en el momento presente. Tal cual, es decir, eso por eso yo retomo lo que dijo Irazaba del teatro. Sostener la práctica del teatro es, además, como sabemos todos, resistir a muchas corrientes económicas, y más, profetizado. Lo sabemos que durante la pandemia el teatro se moría, el teatro no se murió, obviamente, ¿no es cierto? Así que sí, estoy de acuerdo, yo creo que resistir haciendo y refugiarse allí y crear una voz a partir de ahí, yo creo que es una opción que tenemos que sostener desde la resistencia hoy. Así que sí, Jimena, estoy de acuerdo. Sí, Daniel, vos querías decir algo. Sí. ¿Qué tal? Saludo a todas y todos los que están en la sala. A mí me gustaría problematizar tu ¿Sí? última instancia en el sentido de, sí, me parece un estadio prototeatral seguir haciendo teatro. Creo que no lo discutimos, pero me parece que justamente si estamos reunidos bajo estos tópicos en este momento, es hacer teatro, pero un determinado teatro. Me parece que, digamos, proponer hacer teatro, seguir haciendo teatro o cualquier teatro, también es un sentido político, incluso hasta en contra de nuestros propios intereses y deseos. Yo creo que deberíamos profundizar el Sí, hacer teatro, pero en un sentido, con determinadas claves o determinadas pistas que nos permitan salir de un sistema que me propone que haciendo teatro también soy funcional a un sistema. sí, Digo,
Yo digo que me gustaría por lo menos subir un par de escalones a la propuesta y que pudiéramos encontrar o por lo menos hacer un bosquejo también de qué tipo de teatro, qué tipo de dramaturgia, qué tipo de escenografías. Digo, por lo menos arriesgar algo que nos permita no escupir para arriba, ¿no? Porque si hay algo que tiene un sistema y desde el punto de vista marxista, el capitalismo tiene la capacidad de, hacernos jugar a favor de él, Sí, incluso haciendo resistencia al capitalismo, ¿no? Y yo digo, me parece que estaría bueno por lo menos arriesgar, porque me parece que en eso no habría ningún pecado y nos permitiría la posibilidad de subir un par de escalones en nuestra eficacia de lo político. Si no, creería yo, podríamos llegar a quedar atrapados en que lo político también tiene su propio deseo y nos hace funcionar en esa misma dirección, ¿no? Y si uno no acuerda, ¿sí? Es muy probable que las prácticas teatrales que estemos realizando estemos alimentando al mismo monstruo que queremos combatir. sí, sí. Digo, yo Sí, sí. arriesgaría a pensar la cosa un par de Ujú. escalones más en el sentido de descubrir incluso que nuestras prácticas independientes o de teatristas que arriesgan algo más que lo comercial, tiene una característica que podríamos tomar como bastión, podríamos tomar como bandera o un camino posible a seguir caminando. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo, Daniel. Por suerte, una cosa que yo observo, por lo menos en el ámbito del campo teatral de Buenos Aires, que es lo que yo más conozco, es una enorme diversidad de prácticas escénicas completamente distintas, ¿no es cierto? Hoy estamos en el paradigma de la diversidad absoluta, de la hibridización completa. Vos no tenés, estoy absolutamente de acuerdo con vos, yo creo que eso hay que pensarlo, y ahora voy a dar un ejemplo, ¿no? Pero por suerte estamos en un paradigma de la absoluta multiplicidad. No hay cánones, o sea, no tenemos hoy, a diferencia de otros momentos, cánones hegemónicos, por suerte, y esto nos permite el espacio de exploración y de investigación que vos proponés, con el cual yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, ubiquémonos en esa apertura que este canon de la multiplicidad nos permite. Y estoy totalmente de acuerdo. Y el ejemplo que que estoy de acuerdo con vos, hay un ejemplo histórico prestigiosísimo que te da la razón, es lo que pasó con el Berliner Ensemble fundado por Bertolt Brecht. O sea, el mismo Bertolt Brecht lo reconoció al final de su vida. O sea, reconoció el fracaso. O sea, un espacio que fue armado como un espacio de resistencia, de lucha política, ¿no? Del teatro épico dialéctico, etcétera, etcétera, fue fagocitado por el capitalismo burgués. Y el mismo Bertolt Brecht lo reconoció al final de su vida. Dijo, yo me sorprendí cuando lo leí, de lo que era el teatro épico y dialéctico cuando yo lo pensé, hoy quedó solamente un procedimiento, una cáscara procedimental sin su eficacia política. Fíjate vos, esto fue en la década del 50, fue poco antes de morir. ¿Hasta qué punto es cierto lo que vos decís? ¿No es cierto? Ahora, por supuesto que es ubicarnos en una en una posición de vigilancia perpetua respecto de lo que el sistema hace con estas prácticas. Claro que sí. O sea, porque esto le pasó a gente, ¿no? Al mismo Brecht. Pero yo creo que, y estoy de acuerdo con vos, me parece que la ventaja que tenemos hoy es esta apertura estética, este canon esta modalidad de la multiplicidad que nos permite realmente llevar adelante investigaciones incluso muy zarpadas y las podemos instalar. Eso creo que es el espacio que nos permite esta investigación que vos proponés y con la que estoy absolutamente de acuerdo, ¿sí? Tal cual. Sí, sí. Bien. Gracias, Sí. Daniel. Gracias, Estela. Ahí le damos la palabra a Laura. Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Bueno,
Traté de anotar todo lo que pude, unas frases, una mejor que otra, hermoso todo. Me gustó lo que dijo recién Daniel y me adhiero a lo que dijo, y agrego que ser revolucionario también somos funcional al teatro, ¿no? Desde una escenografía, desde la iluminación, hasta el lugar donde lo podemos hacer, por más sencillo que sea, somos revolucionarios. Entonces, totalmente de acuerdo con él, me gustó también, lo anoté todo lo que dijo él también. Y como vivimos en este momento un poco sensible en la Argentina, también la historia argentina es cíclica. Todos volvemos, es como que vuelve. Si leemos Mafalda hoy, es como que lees Mafalda y sigue actual. Es como que hay un problema central y los problemas actuales alrededor, que en lo cual la velocidad de la información, que es lo que se está hablando también, viaja tan rápido en estos momentos, pero el eje del problema, si leemos Mafalda, sigue siendo un problema central que lo estamos viviendo también. Escuchás a tu mamá, a tu abuela, la inflación, bla, 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 exactamente lo mismo que estamos viviendo ahora. ¿Sí? Ojalá no vivamos momentos de la Argentina muy feos que hemos vivido, pero es lento, ay, por Dios, sí, es lento, es cíclico, pero volvemos, y volvemos. Parece que no aprendemos mucho, ¿no? A pesar de esta velocidad de información que tenemos. Es como que no sé, no nos despabilamos, por eso vuelvo a hacer hincapié en lo que se acaba de decir, hacemos revolución, somos funcional por medio del teatro, y eso no hay que olvidarse, por más ramas que hagamos del teatro, por más ramas que tenemos que ser funcional y ser revolucionario desde la iluminación del lugar a donde nos dirijamos, no importa, pero eso me gustó mucho, y mencionar de que estamos en un eje central, que giramos, siempre lo mismo, y no salimos mucho del centro, ¿no? Sí. Eso quería aclarar. Eso es lo que dicen los extranjeros de nosotros, es Argentina, no lo entenderías, ¿no es cierto? Sí. ¿No? O la Argentina del palo, todo eso. Bueno, sí, claro, estoy de acuerdo, pero digamos, poder hacer ese análisis y ubicarnos desde la creatividad en algún lugar, a partir de esa toma de conciencia que es real, yo creo que es un interesante espacio de experimentación e investigación. Hoy justamente a nosotros nos queda, estoy de acuerdo con Daniel, pero apoyo absolutamente, atrevernos a investigar y a experimentar. Y recojo lo que dice mi querida Isabel Donati, que por supuesto estoy de acuerdo. O sea, hoy seguir haciendo teatro frente a espectadores en vivo, y que la gente vaya, y que la gente vaya al teatro en lugar de quedarse a ver una serie en Netflix, y yo creo que ahí, ¿no? En ese gesto, ¿no? Hay un gesto político claro. Tomémonos de estas cuestiones, ¿no? Y hagámoslas parte de nuestra experimentación y de nuestra exploración, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, y acuerdo con Isa, o sea, hoy el espectáculo en vivo y seguir sosteniéndolo, y que la gente vaya, ¿no es cierto? Y que se ponga en ese vínculo energético maravilloso con el actor en la espacialidad, y a mí, por lo menos a mí, me resulta revulsivo, incluso cada vez que yo voy al teatro de un espectáculo, pero un espectáculo que me desafía, un espectáculo que me saca del confort, un espectáculo que perceptivamente me pone en jaque, que por lo menos son los espectáculos que a mí me interesan. Y por suerte hay muchos espectáculos de eso en nuestra propuesta en la Ciudad de Buenos Aires. Así que sí, por supuesto. Bien. ¿Ernestina? Estela Ernest. Hola, ¿cómo le va? Me quedaron también a mí resonando varias cosas, como esta cuestión de la resistencia, que por ejemplo acá en La Rioja aún hay grupos que, por ejemplo, seguimos usando esta cuestión de la gorra, que no sé, creo que en mayor parte de la Argentina ya no se utiliza, y es como, ahí también está la resistencia de por más precarizado que lleguemos a estar, es como seguir haciéndolo, seguir haciendo arte. Creo que esa cuestión ya va más allá de amor al arte, sino, no sé, como ir a protestar, a dar un mensaje. Y también me quedé pensando en esto que decía Laura, de las cuestiones, cómo se pueden llegar a actualizar. Capaz que yo hago una obra ahora
en 5 años queda medio desactualizada, pero en 10 años se vuelve como a volver contemporánea. Y también estas cuestiones de las denuncias y de la inmediatez de los medios de comunicación, como que creo que por más rápido que no sé, si una noticia y a la hora ya se olvide y demás, creo que por yo llevándola al teatro, como que va a quedar más impregnada en las personas, en su percepción, en su mente, que por más que la hayan visto en una imagen, 2 segundos en Twitter, por ejemplo. Y también otra cosa de que, bueno, el teatro es como más vivo, presencia, que a que yo vaya a ver una película sobre la guerra, por ejemplo, a que yo haga una obra sobre la guerra, es como que yo siempre creo que va a llegar mucho más esta cuestión del vivo y del directo que tiene el teatro que otras cosas como la tele o YouTube, por ejemplo. Nada, eso como para comentar que me quedó. Sí, sí, la presencia, que pase por el cuerpo es otra cosa. Sí, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por eso rescato lo que decía Isabel, ¿no? Es decir, que pase por el cuerpo tiene una pregnancia y una intensidad que ninguna imagen va a tener nunca, seguramente. Yo, bueno, en la línea de la reflexión que estabas haciendo, de cómo bueno, el capitalismo se come esos espacios de crítica, ¿no? También, bueno, mencionar la cancelación de la premiación de la escritora palestina Adania Shibli en la Feria de Frankfurt. Digamos, son como ejemplos de ¿Sí? cómo nos tragan, cómo se terminan absorbiendo esos espacios que en un momento fueron justamente de bastiones de un pensamiento crítico. Y en relación a lo que tiene que ver con el teatro, y bueno, tengo como muchas ideas todo el tiempo, ¿no? Cómo el teatro sigue siendo resistencia, cómo sigue siendo espacio de pensamiento y de pensamiento crítico, digamos, en relación a lo político. Y una de las cosas que últimamente estuve pensando mucho fue el tema del tiempo. Creo que en el teatro sostenemos, digamos, un tiempo que ya por nuestras otras, por los otros medios, incluso como medios de denuncia, no es tal, ¿no? O sea, esta rapidez que tenemos de trabajo en relación al tiempo en los medios, sobre todo digitales, no se compara con el tiempo que nos damos para el pensamiento cuando estamos en ese espacio que es el teatro. Entonces hay veces que yo no me preocupo mucho por el tema del tiempo. Por ejemplo, viste como ahora también nosotros decíamos el tiempo, bueno, y bueno, justamente yo creo que si podemos vencer un poco esta cuestión de la fugacidad a la que estamos acostumbrados, vamos a encontrar también otra cosa diferente o a recuperar, digamos, un espacio de sensibilidad. Y lo otro, algo que hemos venido aplicando con los compañeros y las compañeras en el teatro que nosotros hacemos, en el Teatro de la Canoa de Papel se llama nuestro teatro, es el trabajo posterior de charla con los espectadores y las espectadoras a la obra, ¿no? Poder quedarnos y charlar sobre la obra creo que también es un espacio fuerte de construcción crítica y política sobre ya sea lo que hemos representado, lo que nos está pasando con respecto a eso, ¿sí? Sobre temas incluso que aparecen que nos han llevado a ver la obra. Y creo que es, digamos, también un espacio que bueno, que en un momento se perdió y que ahora lo estamos, digamos, recuperando. En algún momento fue algo así espontáneo, a través de lo que fue todo el tema de las prácticas de concurso y competencia se fue diluyendo, y en este momento es digamos, es un espacio de recuperación, la charla posterior a los trabajos escénicos que se presentan. Sí, sí, el desmontaje, lo que se llama el desmontaje, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿Desacuerdo? Gracias a Mancay, gracias a vos por haber participado. Muchas gracias, muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer para mí, realmente. Muchas gracias, Miriam. Me sentí muy bien, me sentí muy cómoda, muy entusiasta la audiencia, me encanta. Les dejo mi email, que es estela.castronuevo01@gmail.com. Estela así como suena, ¿no? estela.castronuevo01@gmail.com. Les dejo, o sea, si tienen dudas, si tienen comentarios, si tienen alguna opinión que no tuvieron tiempo de pensarla muy bien acá, me la mandan por email. Y lo mismo, si quieren algún material, me avisan por email, y yo tengo muchas cosas digitalizadas, así que con muchísimo gusto se las mando, no hay inconveniente. Así que bueno, gracias a todos, ha sido un enorme placer. Y bueno, espero que sigamos resistiendo en estos espacios de intercambio. ¿Ok?